El debate que se celebró este lunes entre los candidatos a la presidencia del Gobierno no dejó demasiadas pistas sobre cómo se va a desbloquear la gobernabilidad del país tras las elecciones de este domingo. Tanto es así que lo único que nos ha quedado claro es que persistirá el bloqueo, una imagen quizá buscada para intentar captar el voto indeciso. Las únicas conclusiones que se pueden extraer al respecto es que los tres partidos de la derecha estarían dispuestos a pactar entre ellos, que Pablo Iglesias lanzaba continuos mensajes a Pedro Sánchez para un posible acuerdo postelectoral y que Sánchez transmitió su deseo de gobernar solo, si es el más votado, pidiendo para ello la abstención a PP y Ciudadanos. Los populares se descartaron de un gran acuerdo al negar hasta en varias ocasiones el pacto con los socialistas. Dicen los analistas y politólogos que en las anteriores elecciones el debate a 4 influyó en el 7% del electorado para decidir su voto. No creo que en este se alcance esa cifra porque fue más plano que los anteriores. Sánchez se puso en su papel de presidente en funciones lanzando propuestas leídas y respondiendo poco a sus interlocutores que le buscaron durante todo el debate y a los que apenas miró en sus intervenciones. Al final el socialista salió bastante airoso pese a que a priori era el candidato que más tenía que perder. El resto de candidatos tampoco salieron victoriosos pese a que su posición era algo más cómoda al ejercer de oposición. Sin embargo, lo que sí hubo fue un debate más tenso entre algunos representantes de la oposición, como es el caso de Casado y Rivera, que no dudaron en tirarse los trastos pese a que gobiernan juntos en varias comunidades autónomas. Abascal hizo su papel y le salió bien de cara a su público, ya que en ninguno de los otros le rebatió la postura sobre algunos temas sensibles, pero dudo que lograra convencer a alguien más de los que aún no lo están. Por su parte, creo que Pablo Iglesias logró transmitir lo que quería, que era insistir en un pacto con Sánchez y exonerarse de la responsabilidad de la repetición electoral. Por tanto, podemos decir, como resumen, que el debate no movilizará más voto del que ya está decidido, aunque aún quedan varios días para la cita del domingo, y será entonces cuando podremos ver si se producen cambios sobre los resultados que ofrecen las encuestas. Y es que, como dicen los políticos, no hay mejor encuesta que la del día de las elecciones. Buenas noches. Bienvenidos a esta picota, es martes, edición número 1034, con la resaca del debate electoral que ayer nos tuvo hasta las tantas de la madrugada. Sinceramente, no sé para qué, porque poco debate vimos al final. No sé si comparten esta impresión que después analizaremos en nuestra picota con nuestros habituales de los martes. Hoy están con nosotros Ruma Casillas. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Viste el debate o no? Sí, sí lo vi, sí. Me tengo que reír porque desde luego no fue nada divertido, ni muy didáctico tampoco. No, ni entretenido siquiera. No. Fernando Valenzuela, buenas noches. Buenas noches. ¿No encontraste otra cosa mejor que hacer anoche? No. Además, incluso ayer me permití no salir a tomar la copita por la noche para quedarme viendo el debate, lo vi íntegro y bueno, luego si lo vamos a analizar, lo analizamos. Lo hablamos. No has preguntado cómo estoy bien. Estás bien. Estoy bien. Sí, no andamos entrando en detalles, ¿eh? Es decir, bien, sin paliativos. Miguel Valdés, ¿cómo está? Buenas noches. Estupendamente, muchas gracias. Muy bien. ¿Pudiste ver también el debate? Sí. No creas que lo seguí con especial interés, pero bueno, yo creo que hay que verlo, sobre todo para si venimos aquí y nos preguntan, ¿no? Yo creo que más que... Sí. No, pero después siempre tiene un tema de conversación, ¿no? Sí. Y entonces por eso lo ves, pero vamos, realmente... Bueno, un poco flojo, ¿no? Yo creo que tú lo has resumido fenomenalmente bien, después entraremos en detalles, ¿no? Pero al final, para lo que sirven, creo, este tipo de cosas, lo mismo que los mítines y lo mismo que las campañas electorales, te estás dando cuenta que ni siquiera algo tan importantísimo, ¿no? Que es un tiro, siempre lo decimos, que es la televisión, sirve para mover yo creo que pocos votos se movieron ayer, pero bueno. Después hablaremos y entraremos en detalles. Ahora tenemos que, por cierto, en cuanto a las audiencias, ha sido de los 3 que se han celebrado este año, 2 se celebraron, como recuerdan, en las elecciones del pasado 28 de abril, fue el menos visto, con 8.600.000 espectadores entre las 17 cadenas nacionales y autonómicas que transmitieron la señal en directo. Nosotros lo decimos por las redes sociales, por nuestras redes sociales. El segundo menos visto fueron 8.800.000 y el más visto le sacó 1 millón de diferencia de audiencia.
el de A3 Media con 9.600.000 el pasado 28 de abril, para las elecciones del 28 de abril. En la 1 lo vio 3.700.000 y algo. Cierto, fue la cadena más vista. Bueno, vamos a hablar del paro porque habíamos conocido las cifras de paro registrado en Extremadura. Y es que ha subido en octubre en 3.310 personas, lo que supone un incremento del 3,40% respecto al mes anterior, según los datos facilitados por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. De este modo, la cifra total de desempleados en nuestra comunidad se sitúa otra vez en los 100.000, concretamente 100.714. En términos interanuales, el paro ha descendido en la región en 4.530 personas, lo que representa una bajada del 4,30% con respecto al mismo mes del año anterior. La Junta explica que esta subida del paro se debe fundamentalmente al comportamiento del sector servicios con la finalización de contratos en hostelería y también a la conclusión de las campañas agrícolas. En Mérida, el paro también ha subido en el mes de octubre en 159 personas, lo que supone un incremento del 2,60% y sitúa la cifra total de desempleados en 6.278. En términos interanuales, ha producido un descenso de 317 personas respecto al mismo mes de octubre del año 2018, lo que supone un 4,80% menos. Mal dato este del paro, que es uno de los más altos, por cierto, de los últimos 5 años. Ruma. Pues sí, es un mal dato, desde luego, y un mal dato que todos los expertos lo preveían, e incluso el presidente en funciones, que no quiso celebrar el debate hoy o mañana, precisamente porque esperaba conocer estos datos y que no le iban a venir nada bien. Por eso lo adelantó ayer, que estos datos todavía no existían. Es cierto que es un mal dato, pero yo creo que habría que aclarar una cosa, que no tiene nada que ver con esto, vamos, tiene que ver, y es que se produce muchas veces una confusión en la gente, que nos preguntamos muchas veces, ¿por qué nos dicen? Pues han aumentado las cotizaciones, hay más afiliados en la Seguridad Social y hay más paro. Y dice, bueno, ¿cómo es posible que resulta que haciendo más cotizaciones a la Seguridad Social también exista más paro? Hay que aclarar una cosa, es que las dos cuestiones se miden de distinta manera, y entonces da lugar a eso. Es que el paro se mide en función a la demanda de paro precisamente existente en las oficinas de empleo. Pero registrado, inscrito en registrado, exactamente. Se mide ahí. Carnet de paro, de todo. Exactamente. Se mide que no es el paro real, porque el paro real es la EPA. Sí, bueno, pues efectivamente, el paro se mide por ese parámetro y los afiliados a la Seguridad Social se miden por las cotizaciones. Luego son dos cosas que no son equiparables, sin embargo se dan al mismo tiempo y produce confusión. Y esto yo creo que era conveniente aclararlo. Porque es que la gente se pregunta, esto estoy diciendo, ¿cómo es posible esto? Pues por eso. Fernando. Bueno, realmente coincide con una opinión general de la desaceleración de la actividad económica, ¿no? En cuanto al tema, efectivamente, ese de... Qué miedo me da el término ese de desaceleración. A ver, es lo previo a la crisis, ¿entiendes? Vamos, yo no voy a... Es una forma amable de decir totalmente la crisis que tenemos encima. Sí, no, realmente, bueno, yo no quiero alarmar para nada, ¿no? Bueno. No ser pájaro de mal agüero, ya que otro señor de aquí habla de otros pájaros, yo no quiero ser pájaro de mal agüero, porque mi amigo, la mierda chocha, tenemos pájaros bastantes aquí. Bueno, pues el tema efectivamente del aumento del paro es que obviamente todo aquel que ha terminado sus contratos, contratos precarios de 3 meses, otros son mucho más precarios, pero bueno, de 3 meses tal, pues para la campaña de verano, pues inmediatamente que termina y lo despiden, pues va a inscribirse de nuevo como parado en el césped. Y entonces uno pues figura, obviamente, todo aquel que va es aumentar en la gente que pide empleo o que busca empleo y por consiguiente es parado. Claro, luego hay otro sector importante que es el de servicios, concretamente el servicio en educación. Entonces, los profesores de institutos y del colegio, de las escuelas, que han despedido a final de junio, cuando llegan las vacaciones, pues vuelven otra vez a hacer los contratos ahora en septiembre para reanudar, septiembre-octubre, para reanudar la actividad académica. Entonces, esos son las nuevas afiliaciones a la Seguridad Social. Es decir, son perfectamente compatibles uno con lo otro. En un caso son demandantes de empleo y en otro caso son personas a las que les reactivan su contrato y por consiguiente se dan de alta de nuevo en la Seguridad Social.
claro, se viene anunciando esa falta de actividad económica, pero que realmente pues no vamos mal, es decir, crecemos por encima de la comunidad europea, por encima de los datos de crecimiento del resto de los países de la Comunidad Europea, incluso pues países que eran como Alemania, eran la locomotora económica de Europa, pues lo superamos, pero no obstante, pues hay ciertos datos que anuncian esa desgana económica, por no decir esa aceleración, esa desgana económica, como por ejemplo pues que hayan echado el cierre 30.000 autónomos. Bueno, claro, eso indica pues efectivamente, y no es extraño ver, claro, yo siempre digo que depende con qué lo comparamos. Pues tú vas por las ciudades y ves, se vende, se alquila muchos locales comerciales. El otro día me causó sensación en Don Benito que toda una acera, hasta doblar en un determinado sitio, pues se vende, se alquila, se vende, se alquila. Claro, haces a la actividad, pero es que lo relacionamos con aquellos que se abrieron tantísimos establecimientos, pues en una época de bonanza económica extraordinaria. Y esos locales están ahí, han tenido actividad durante un cierto tiempo y obviamente dejan de tenerla porque se ha reconducido la economía a lo que realmente es, no es en ese pico de actividad de la burbuja inmobiliaria. Entonces, cuando dice la gente, es que no se gana la mitad, o vendo la mitad que ganaba, claro, mire usted, si usted la relaciona de cuando usted vendía más que nunca, porque así en ese momento, aquellos momentos de extraordinaria actividad, pues mire usted, pues claro, pero es que su situación y la situación del público y la situación económica de su ámbito es la que es, y ese es el término medio en el que usted tiene que estar. Miguel, en tu opinión sobre estos datos yo creo del paro. A mí lo que me gustaría, en primer lugar, a las 160 personas, o no sé cuántas aproximadamente, ¿no?, que se han quedado en paro en Mérida, y las 4.000 y pico, 3.000 y pico que han quedado en Extremadura, y por supuesto las 100.000 que han quedado en toda España, sí, pues mostrarles desde aquí nuestra solidaridad, ¿no? Quedarse en el paro es una situación terrible, ¿no? Y, en fin, esto que parece de perogrullo, pues hay que ponerlo de manifiesto y subrayarlo, ¿no? Porque es un drama en cada una de esas familias que se quedan en el paro. Él no puede llegar a fin de mes, él no puede pagar la hipoteca. Esas cosas que siempre digo aquí que son las verdaderas cosas que importan, ¿no? No Franco y si estaba enterrado o ya desenterrado, si estaba o no estaba. No hemos hablado de eso, al final estaba. No sé si os acordáis que nos preguntábamos, parece ser que sí estaba, por lo menos estaba no sé si lo abrieron para ver qué había dentro. Bueno, de las cosas verdaderamente importantes, ¿no? Y esas son las cosas que tenemos que poner el acento. Claro que hay crisis, pero yo la pregunta es, ¿realmente salimos, y estoy hablando aquí, nosotros, me refiero a nosotros, Mérida, Extremadura, un poco nuestro entorno, es que salimos de la crisis? Yo es que creo que no hemos salido de esa crisis del 2010, 2011, 2012, yo creo que no hemos salido realmente, o si hemos cogido un poquito de aire, pero no ha sido suficiente, ¿no? No estamos fuera de esa, sino que otra vez hemos cogido aire. Y es verdad lo que tú dices, lo del tema de la pero no tiene nada que ver, creo yo, ¿no?, con el tema de la burbuja inmobiliaria, lo de se alquila, se vende, sencillamente porque el mercado está cambiando. A la vuelta de 10 años, la fisonomía de nuestras ciudades, esas calles peatonales llenas de tiendas ya no van a existir, o a de 20 años. ¿Por qué? Porque ha cambiado. Ya el mercado tradicional de toda la vida, salvo los peluqueros, los cocineros, y decir, me refiero cosas que se pueden hacer con las manos y que no te lo puede hacer un robot, ni te lo puede mandar una plataforma de estas súper monstruosa por un dron ya o por correo, como sea. Salvo esas, decía, el resto yo creo que lo tiene bastante complicado, es muy difícil competir con esta gente. Y poco más, es decir, que estamos entrando de nuevo en una crisis. Yo lo de desaceleración fue un invento de Zapatero, porque prohibió, como sabía sus ministros, la palabra crisis, y yo creo que estamos en esa situación. Que crecemos por encima de la media, claro, y nos comparamos, es que siempre pasa lo mismo, Fernando, nos comparamos con Alemania, pero macho, es como si el niño de 8 años, que está creciendo un poquito menos, se compara con un tío de 16 o de 18. Es que no podemos compararnos con Alemania, vamos a compararnos con países de nuestro entorno de músculo económico y de músculo competitivo. No podemos compararnos con Alemania. Es que Alemania crece por debajo de nosotros, pero es que claro, pero es que Alemania no saca un metro. Es como Extremadura, si creciera por encima de la media española. Pero ¿qué nos comparamos? ¿Con el País Vasco, con Navarra, con La Rioja, con la Comunidad Valenciana, con Madrid? Pues es que es absurdo. ¿Por qué? Porque nos sacan un trecho enorme. Es como tú y yo corriendo contra Usain Bolt. Joder, pues mira que nosotros cada vez corremos un poquito más, pero es que nos saca, es un poco eso, ¿no? Y ya está. Y al final la receta, ya sabéis cuál es. Empresas y más empresas que generen puestos de trabajo.
y punto. Todo lo demás son parches que no van a servir para nada. Que además, perdóname, me decía Fernando que comparaba el crecimiento español con el crecimiento, la media del crecimiento europeo y con Alemania, que estamos muy por encima y tal, pero claro, también te ha faltado decir que en el paro estamos también muy por encima. Estas cifras suponen un 14%, de lo que estamos hablando, 14% de paro en España, que es una barbaridad. Y en los demás países, en Alemania, pues no están en un 14%, ni en la mitad siquiera, están mucho menos. Entonces, claro, no es comparable eso, Fernando. Pluma, no. sí. Y perdón un momento, Sí. y entonces, a mí también ya apuntando una anécdota más, porque a mí me parece que eso es una anécdota de mal gusto, la explicación que le he escuchado, he oído al ministro Ábalos decir de por qué crece el desempleo, y es porque, según dice, las expectativas de encontrar empleo son tan buenas que la gente se apunta. Eso lo escucho hasta mediodía. Es algo verdaderamente. Digo que es anecdótico por decir algo. No es anecdótico. Yo creo que es una cosa muy fuerte. Yo me lo quería por si después, pero claro, bueno, entonces es que es terrible, ¿eh? Es que hoy lo he leído, lo he oído, bueno, lo había visto. Que no estoy diciendo una cosa que me lo hayan dicho, lo he oído. No, mediodía, está este mediodía. Señor, el ministro de Fomento, ha dicho eso. Sí. Es que mira que eso normalmente las comunicadoras o comunicadores, periodistas o no, en fin, que están en las noticias de mediodía, son normalmente gente con un gesto adusto y no entran en caras ni en hacer comentarios. Hoy la que lo ha dicho concretamente en Antena 3 no ha podido evitar decir, es que esto lo ha dicho este señor, es decir, y ha puesto que tú también lo has visto, tú también lo has visto. No, totalmente. Claro, y ella ha repetido la frase y ha dicho, en fin, como diciendo, o sea, no creas que esto hay ninguna manipulación, que lo que acaban de oír, oye, yo de verdad, es ministro del gobierno de España. Las expectativas son tan buenas que por eso se apunta la gente. Bueno, Es una cosa. Cuando me ha interrumpido Roma, se apunta ha intervenido. Venía a decirlo del tema del paro. Dices tú que efectivamente lo conozco con Alemania, Italia y tal, y nuestro índice de paro es superior al de esos países. Pero también yo digo que el índice real de paro en España no es el que indican las cifras oficiales. Hay una economía sumergida que no supone estar en paro, pero que a efectos nominales, a efectos del SESPE sí se está en paro, pero el señor está con otra serie de actividades, está comiendo, está cobrando, está ganando dinero y no está parado. Si el paro fuera ese paro que se establece las cifras oficiales, habría sus problemas sociales importantes. Un paro de esa categoría real, claro. Y como tú, de eso estoy totalmente de acuerdo. Es una economía sumergida fuerte, claro. No cabe la menor duda, porque si esa economía sumergida no existiese, el paro fuese real, yo te digo que esto había estallado por algún sitio. Claro. Imposible de aguantar, ¿no? Y luego te voy a decir, convendréis que tendremos que agarrarnos algunos datos, algunas cifras, porque lo que no nos vale cogernos a unas sí y otras no. Cuando los datos son buenos, qué buenos son. El gobierno que nos lleva de excursión, y sin embargo cuando son malos, qué malos, o sea, en fin. Claro. Y luego yo creo que tenemos la oportunidad, la posibilidad de escuchar con espíritu crítico esa serie de cosas que efectivamente a los periodistas no les corresponde discutir. Yo cuando entrevistan a algún político catalán, que lo entrevistan muchas veces, algunas veces por razones obligatorias como ahora, porque lo ordena la Junta Electoral, el entrevistado, y otras veces pues porque motu propio pues llaman a estos señores. Y claro, es que es insostenible lo que están manteniendo. ¿Viste? Es que fueron condenados por poner unas urnas. No fueron condenados porque no podían ponerlas, ¿entiendes? Porque la ley impedía que... Pero no le corresponde a los periodistas hacer la voz de oposición. Y luego el lenguaje de Ábalos es el lenguaje que tienen todos los políticos. Sí, todos los políticos, de un lado y de otro. Y otra cosa es decir la barbaridad que ha dicho. Claro. Ya. No, pero sí es que he escuchado... A la altura únicamente de la vicepresidenta Calvo. No he visto en la historia alguien que diga una barbaridad más gorda, salvo la ministra Calvo. Cuando aquello de lo de el dinero público es de todo, ¿no? O sea, perdón, al revés justo. O sea, que no es de nadie, como diciendo, se coge por los árboles, ¿sabes lo que te digo? Esa patrimonialización que tiene. No tiene, yo creo que no tienen pase, vamos, no tiene excusa. Pero que ha habido otros políticos de otros signos, pero no ya necesariamente del PP o tal, de todo. Es que su lenguaje, su forma de expresarse. Claro. Ellos echarlo de fuera y terminar diciendo la virguería más grande que eso, porque produce el titular y porque se habla de él y porque tal. Es el lenguaje político. En fin, sí es cierto, el lenguaje político. Por cierto, que habéis
ya que ha sacado los políticos catalanes, el Tribunal Constitucional ha suspendido los acuerdos del Parlamento sobre la autodeterminación, otra vez vuelta al punto, a la casilla de salida, ¿no? Sí. Parece que estamos otra vez reviviendo lo que pasó hace 2 años. Y ha sido advertido al presidente del Parlamento. Y después se quejan. Y a Torrent. Sí. Y después se quejarán si los meten en el trullo. Claro. En fin, vamos a otro tema, vamos a hablar de algo más amable, de lo que ha sido el puente de noviembre en la capital extremeña, porque según las cifras que tenemos tanto del consorcio como del Museo Nacional de Arte Romano como de las oficinas de turismo, pues son buenas en estos 3 días que ha tenido Mérida. Un total de 4.758 personas han solicitado información en las oficinas de turismo de Mérida durante el pasado puente de Todos los Santos, lo que supone un incremento del 12,4% con respecto a hace un año. En estos datos destaca el incremento del número de turistas extranjeros, que ha crecido un 32% con respecto al mismo puente del año pasado en la capital extremeña. La ocupación hotelera durante estos días ha rozado el 85% del jueves al domingo, a la espera indudablemente de conocer también los últimos datos. Cabe destacar además que entre el viernes y el domingo se han vendido 7.877 entradas en los recintos monumentales del consorcio de la ciudad monumental, según los datos proporcionados por esta entidad, y por otra parte más de 6.000 visitantes han podido disfrutar de la programación especial del Museo Nacional de Arte Romano en este puente. En concreto, 5.752 personas han visitado el centro desde el viernes 1 de noviembre al domingo 3, siendo el sábado, con 2.350 personas, el día con mayor afluencia de público al museo. Cabe destacar que unas 361 personas han participado en la actividad Lemuria celebrada en las noches del 1 y 2 de noviembre en el Museo Nacional de Arte Romano. Bueno, como tenemos aquí una persona que trabaja, que tiene de primera mano datos de esa sensibilidad del número de visitantes, ¿qué tal ha estado, en tu opinión, este puente de Todos los Santos en Mérida? Mejor de lo que pensábamos, porque con las perspectivas que había de lluvia yo pensé que la gente iba a cortarse más. Ha estado muy bien, ¿no? Lo que pasa es que lo de los datos, y creo que lo hemos comentado una vez, ¿no? A mí me gustaría, si alguien tiene tiempo, aquí si podéis, ¿no? Es una pequeña labor de investigación, y es comprobar, tanto en verano como en Semana Santa, como en fechas como el Puente de Todos los Santos y otros puentes que se producen, la reacción de los políticos en materia de turismo del día siguiente o de la semana siguiente, ¿no? Porque llevamos un montón de años que todos los años se incrementa un 12, un 15, un 14, un 16%, de tal manera que si vamos restando esos porcentajes, hace 10 años no venía nadie a Mérida, o casi no venía nadie, ¿no? Es decir, es algo realmente sorprendente. Y más allá de esta anécdota, pues no sé si han sido 7.000, si han sido 4.000, pues después, o sea, si intentas un poco desmenuzar y divides el número de personas que van a los centros turísticos y el horario en el que hay, bueno, ni la entrada en el Wanda Metropolitano, ¿no? Un domingo de partido de máxima rivalidad. Pues claro, 4.000 y pico personas en 3 días y en el horario en el que están, pero bueno. Lo verdaderamente importante es que sigamos avanzando en el turismo. Hay una cosa que quiero reseñar y que no voy a hacerlo en modo denuncia, pero sí para que se sepa. El domingo por la tarde, una serie de personas que tienen el coche en el parking que se llama Hernán Cortés, ¿no? Del antiguo cuartel de Hernán Cortés, fueron a sacar su coche a partir de las 3:30, 4 de la tarde aproximadamente, y estaba estropeada la máquina automática para el pago, y no había nadie en ese momento, ¿no? Entonces llamaron a la policía local le dijo que bueno, que ellos no podían hacer nada. Además parece ser que con malos modos, ya, porque debieron llamar varios, ¿no? Decir, oiga, hasta el extremo que uno llegó a decir que tenían secuestrado su coche. Es decir, es que no puedo salir de aquí, ¿no? Y no hay nadie que me auxilie, ¿no? Llegó una persona, un trabajador de la empresa que gestiona el parking, que a la empresa sí habría que tirarle de las orejas, porque es así, que tuvo que salir a una urgencia, a retirar un coche con la grúa. Entonces, solo hay una persona con la grúa, y cada vez atiende, pues estuvieron esperando algunos más de media hora, ¿no? Bueno, pues yo creo que ese tipo de cosas, que son los detalles de los que hablábamos cuando no sé si fue la semana pasada o hace 2 semanas, con el tema del turismo, estos 6, 8, 10 personas que coincidieron en esos 20, 25 minutos o media hora en el parking,
se llevaron una imagen de Mérida absolutamente horrible, ¿no? Estuvieron seguramente en el Teatro Romano viendo la maravilla que supone, en el museo, seguramente, bueno, seguramente no, seguro, porque uno de ellos estuvo comiendo con nosotros y encantado de la vida, y el otro, y no sé qué, de distintos restaurantes y la gastronomía meritense, para después estropearlo con una cosa tan absurda y tan estúpida como es esa, ¿no? Esos son los detalles. Por eso digo que estamos ya a un nivel que, si queremos verdaderamente compararnos, irnos a Estados Unidos y hablar con el alcalde de Miami, para decirle, oye, digo el alcalde de Miami o el de Nueva York, ¿no? Porque para eso sí vamos, ¿no? Claro, es que si queremos ir a Nueva York y queremos ir a Miami a vender Mérida, tenemos que ir con una solvencia, que es dar el siguiente paso, que es lo que yo intentaba decir el otro día. Porque este tipo de errores y otra serie de cosas no se pueden dar. Tenemos que dar el siguiente paso, que es el de la excelencia, para que la gente, todo el mundo, tenga que hablar. Porque claro, el Teatro Romano se vende solo. Es que si no somos capaces de vender el Teatro Romano, es que solo con verlo ya impresiona. Es ese entorno, ¿no? Hacer de la visita de Mérida una experiencia maravillosa. Y ahí tenemos que seguir trabajando. Más allá de toda esta cifra, es que me da igual, el 12% más, el 14, el 16, el 15, 4.754, ¿dónde sacas eso? 4.754, ¿qué más nos da si son 4.754, 6.512 o 2.510? Sean las que sean, que salgan todas absolutamente, desde el primero que entra hasta el último que sale, encantados con la visita a Mérida. A ver, Roma. Bueno, efectivamente, las cifras, yo no sé cómo se miden esas de medida. Hombre, hay un dato significativo que nos parece más lógico en la medición, que, por ejemplo, como cuando nos dicen los visitantes de Cáceres, que me parece que es una ciudad que se visita muchísimo, que tiene un potencial turístico también bueno, pero ¿cómo se mide aquello allí? Si aquello está todo al aire libre, aquí al menos tenemos el control de las entradas en los monumentos, ¿no? O en el teatro, o en el museo. En el museo. Por lo menos algún signo indicativo más fiable es. Pero vamos, a mí en definitiva lo que me viene a decir esto y a confirmarme es lo que todos sabemos: el potencial turístico de Mérida es impresionante, y esa es nuestra gallina de los huevos de oro si se cuida bien, ¿no? Hay que reconocerlo. Yo creo que es que, además de lo que está diciendo Miguel, pues hay detalles que no se cuidan bien. Está eso, a mí una cosa que me obsesiona mucho es la enorme suciedad que tienen las calles de Mérida, y sobre todo el centro. Yo creo que eso no es agradable para nadie que venga. Esto es contenedores sucios en la mitad de las calles, con basuras encima todo el día, los pisos hechos una porquería, los perritos haciendo sus necesidades por las buenas, terrazas cutres puestas en sitios determinados. Es decir, vamos a ir hacia un turismo de cierta calidad, un turismo por lo menos decente, Yo, perdón, a lo mejor no es la palabra, porque no quiero decir que sea un turismo indecente lo que está haciendo. Digo que es un turismo de baja calidad, y de baja calidad respecto al servicio que se le da. Entonces, no ahoguemos esa gallina de los huevos de oro que es el turismo para nuestra ciudad. Yo creo que es un potencial impresionante que tiene, y lo que hay es que cuidarlo. Hay que cuidarlo con toda esa serie de detalles. Sí, Fernando. A ver, efectivamente, bueno, hay disfunciones evidentes. Lo de que la anécdota que cuenta Miguel es una disfunción, pero claro, si nosotros elevamos las responsabilidades, no están residenciadas necesariamente al que va a Nueva York. La empresa es la que tiene que hacer lo posible porque esa falta de servicio, ni siquiera momentánea, se produzca. No me refiero no a la organización municipal de Mérida, por no decir nombres ni nada. Pero la empresa se le podrá exigir, ¿no? Hombre, naturalmente. No se puede ir de rosita. Ya, pero verá. Perdón un momento, Fernando. Lo que ha contado Miguel, yo digo que hubiera sido un buen detalle. Yo no creo que tenga esa impresión por lo que ha contado él. Un buen detaye de la empresa, después de haber metido la pata, cuando ha llegado allí, aquellos señores que estaban allí esperando sacar su coche, que estaban con un mosqueo impresionante, haberle dicho: mire usted, saque usted su coche, perdone la circunstancia, y ahí no paga usted nada aquí. Pero seguro que no lo han hecho, vamos. Pero el pobre hombre el que estaba allí, que venía sofocado, sudando como un pollino, el pobre, que había salido corriendo, porque lo había llamado a la policía y tenía que ir impepinablemente. No sé qué pasó, si fue un accidente o fue alguien que no podía salir porque el coche lo obstaculizaba, lo que fuera, tuvo que salir. Lo que le mosqueaba a la gente, decir: oiga, y me está diciendo usted que ha sido la policía local a quien yo estoy llamando y me han colgado el teléfono, los mismos que le han dicho que había usted, y no me ha podido decir: oiga, pues mira, ha surgido esto, ¿sabe?
Claro. La máquina Igual la estatal. policía Es local. una anécdota, Sí, sí, cuidado. O sea, es decir, yo no vi responsabilidad, evidentemente, Fernando, al que se fue a Nueva York, ¿sabe? Ni a Miami. He dicho, creo que claramente, y por si hay alguna duda, que si vamos a Nueva York y vamos a Miami, que no es ir a Esparragalejo y a Trujillano, con todo el respeto para Esparragalejo y Trujillano, si vamos a Nueva York y vamos a Miami, vamos a ir bien, ¿vale? Para que después no nos cojan en calzoncillo. No sé si me explico. Eso, y lo que estoy intentando es un poco centrar las cosas, en el sentido de que cómo vamos a responsabilizar a los que mandan en la ciudad de que una empresa no cumpla con sus funciones. Posiblemente lo que corresponda ahora que llamará al señor del responsable de la empresa y dirá, oye, esto que no vuelva a ocurrir de ninguna manera. Es como si cuando han ido a comer contigo, tú en lugar de ponerle, tú le pones allí en la minuta ración de jamón ibérico y su precio, obviamente, y le has dado jamón de bodega, porque si se lo da a Sánchez no se entera, le das jamón de bodega. Entonces, ¿qué ocurre? Pues si solo fuera por el jamón, que luego, ¿qué ocurre? Pues que posiblemente ese señor también iría también muy cabreado luego y contaría su experiencia por ahí a otras personas y le diría, bueno, es que me engañaron porque me cobraron. ¿Habéis visto la cantidad de notas exageradamente brutales que vienen casi siempre de Italia, que han cobrado por unos espaguetis y 2 cervecitas 450 euros y tal? Bueno, ¿a cómo vamos a responsabilizar? Es que tendríamos que educarnos y no somos educados. Si hay un horario para sacar la basura, que es ahora de 9, antes era de 10, de 10 a 12 o de 9 a 11 ahora, pues no sé qué hace esa basura de ninguna manera, ni a las 6, ni a las 5, ni a las 4 de la tarde. Y no puedes poner un policía por cada uno de los ciudadanos ineducados de Mérida y guarro, de los que lo sean, de podar su seto o lo que sea, colocarlo allí y dejarlo allí, que ni siquiera a los señores le corresponde retirarlo. O bien que el señor que se sale a las 8 del restaurante porque le toca el cambio de hora, coge la bolsa de basura y si está lleno el contenedor y no lo ve nadie, lo coloca la bolsa al lado. Eso no podemos responsabilidad nada más que a la falta de educación cívica que tenemos en muchas ocasiones, que lo ves en muchos más aspectos. Es que tú vas a aparcar en un aparcamiento vigilado que pagas, bueno, igual que ese de los otros que hay en la ciudad, y ve al señor del todoterreno que ocupa con el coche más situado, ocupa dos aparcamientos, 2 plazas de aparcamiento, pero se puede ser más cenutrio y más ineducado. Claro, insolidario, con los demás. E insolidario, pero claro, ¿a quién responsabilizamos de eso? Pues tiene que ser. Estoy de acuerdo contigo en que las basuras tienen su horario de salir. Hay algunas zonas donde ese horario es casi imposible cumplirlo. Por ejemplo, te digo yo, los establecimientos de la calle Santulalia, donde a las 8 de la tarde cierran y que va hasta allí un empleado hasta las 10 de la noche va a poder sacar las 4 cosas. Eso habrá que facilitarlo de alguna manera. Pero pues imagínate la hostelería. Bueno, claro, pero entonces digo yo otra cosa. Me refiero, además de que estén la basura puesta encima de los contenedores o en el suelo o lo que sea, que estamos de acuerdo que eso es un problema de educación de la gente, pero lo que no es un problema de educación de la gente es la desidia, el abandono y la suciedad que tienen. Los contenedores que están allí por fuera, que están hechos una porquería, no hay nadie que se los quite, los sustituya, los limpie, por lo menos que sean eso. Y el entorno que está en la calle alrededor, donde está sucio, sucio, sucio. O sea, es que es una cosa que vuelvo a repetirte, hay zonas donde están ciertos eso y tú tienes que dar un rodeo para no pasar por allí porque te quedas pegado en el suelo. Y de suciedad. Pues, y esa suciedad no es consecuencia de que tú saques la basura a una hora u otra. Pero ese servicio una está falta de limpieza. Está externalizado. De manera que el responsable no, de ese servicio pero muy bien, es la empresa del CCC. Sí, pero vamos a ver. Tú, y si no cumple bien, el responsable Fernando, Oye, la cosa es que, perdona un momento, Fernando, vamos a ver. Yo estoy de acuerdo en que eso está externalizado y que el responsable será la empresa que debe hacerlo, pero tú, como ciudadano, ¿qué vas a quejarte a la empresa? Tendrás que quejarte al municipio, a los rectores del ayuntamiento, que son los que han concedido eso y quien tienen que vigilar eso de que se cumplan las condiciones. Tú no puedes ir a la empresa que sea a decir, mire usted que usted no limpia ahí, no. Usted tendrá que denunciarlo donde es quien tiene la facultad de poder corregir eso. Salvo que el alcalde nombre concejal o concejala de limpieza al gerente de la empresa, que bueno, no es claro. el caso. Claro, pues entonces ¿para qué están los concejales? Claro. Es que son los responsables de que la empresa funcione. Claro. Es decir, que la concesión funcione, ¿no? Venga, oye, vamos a otro asunto que si no nos da tiempo a hablar del debate. Vamos a analizar precisamente
lo que ocurrió ayer en este debate A5, que es el único para estas elecciones del próximo 10 de noviembre, de este domingo, 10 de noviembre. El martes próximo tendremos la posibilidad ya de poder analizar los resultados, pero mientras tanto nos tenemos que quedar con las opiniones que se vertieron ayer en el debate. A ver, Fernando, empezamos por ti. Bueno, ¿qué te pareció? ¿Qué conclusiones sacaste ayer? Bueno, yo la conclusión, así, si tengo que resumirlo en un titular, como decís, más de lo mismo. Estamos en la misma. Pero, verá, a mí me gusta analizarlo un poco más del papel de cada uno, en principio, ¿no? Incluso, como cuando todos hemos oído lo que dijeron, pues casi que el cómo lo dijeron o cómo se presentaron allí. Si esa puesta en escena a mí me resulta curiosa. También lo es. Sí. El señor Iglesias, pues llegó en un taxi, lo recibió María. Hay gente que se fija en eso y resulta que es el mismo taxi que ha empleado en otros porque, claro, ya acontecimientos. El teléfono del señor y lo llama, oye, llévame y tal. La María, la presentadora, la directora, la presidenta de la academia. La presidenta de la academia. Pues era un contraste con un vestido negro en sisa y los señores que estaban retransmitiendo, que también estaban fuera, estaban con bufanda, con la pelliza y con la puñeta, ¿no? Entonces era un poco contraste. Muy bien, ella pues recogiendo con la misma simpatía, recogía, pero claro, llegó luego el presidente Sánchez con una puesta en escena de 7 coches, con el Audi correspondiente y claro, él salió más alto y como es más alto que ella y anda las piernas más largas, ella tenía que apretar el paso para llegar a la altura de él, porque obviamente cuando se emparejaba con cada uno de los que llegaban, pues comentaba cosas insustanciales, supongo, y por acompañándolo, pero Sánchez parece que llegó en plan presidente del gobierno, en lugar de uno de los integrantes a ser elegido presidente, él llegó de presidente, ¿no? Entonces iba de aquella manera. Los demás pues también, Casado llegó, lo trajo para hacer la foto que se hacía afuera y tal. Bien, como extremos esos dos, es decir, porque el de Vox, Abascal, Santiago Abascal. Sí, llegó un coche, bueno, bien, pero sin mucha parafernalia, bien. Luego, en la forma de expresar las cosas, cada uno obviamente llevaba su papel establecido y ese papel lo acompañaba de una presencia física concreta. La presencia física del presidente era impecable, absolutamente impecable, desde el nudo de la corbata hasta el traje moderno con la solapa estrechita, muy bien presentado, muy bien plantado y seguramente, obviamente, asesorado por el ínclito, por don Iván, pues llevaba para cada tramo, para cada bloque de los que tenían que comentar, llevaba una relación de lo que se había hecho y lo que se pensaba hacer. Por consiguiente, era absolutamente impermeable a las opiniones de los demás. Así apenas ni lo miraba siquiera. Él le tocaba intervenir, decía, pues la ley de no sé cuánto, la ley de tal, y se va a hacer tal, anunció cosas estilo americano, como la vicepresidencia de... Se pasó casi todo el debate buscando papeles, con la cabeza baja. De Nadia Calviño, en plan escopetazo, en plan anuncio. O en plan anuncio, o bien las 3 medidas que va a tomar respecto de Cataluña. Vale, ahora seguimos contigo, porque una vez que nos has hecho ya la crónica rosa de Lola, que está bien, vamos a seguir analizando y volvemos a una segunda ronda a analizar también los comportamientos que hubo en el debate. A ver... Es sorprendente, claro, por cierto, esa visión que yo no... Por cierto, sí es cierto que yo me fijé y además molestaba el nudo de la corbata de Casado, que estaba torcido. Sí, absolutamente. Sí. Ya por rematar la crónica de Lola. Y el traje de Rivera, que estaba sin planchar. Pues entonces tendríamos que entrar ya en el traje de conductor de alza de Pablo Iglesias, ¿no? Que parecía, con todo el respeto, como van con la camiseta azulita así con una corbata negra. Yo ayer tuve que dejar a mi hijo, precisamente se va en el alza, que a ver, era un chico joven, así con una barbita también, y me recordó mucho. Le faltaba la galleta aquí, ¿no? De alza. Bueno.
A ver, yo creo que la pregunta que tenemos que hacernos todos, ¿no?, es, como comentaba al principio en la introducción, es si realmente esto ha servido para algo, ¿no? Porque al final, no ya por el gasto y no ya, pero que también pues todas estas campañas electorales, los carteles, no sé qué, no sé cuánto, los mítines, en algo tan potente como es la televisión, y que yo creo que la pregunta decía que teníamos que hacernos era, no es quién ha ganado, quién ha perdido, quién gasta mejor o quién gasta peor, que también, bueno, como anécdota, sino realmente esto ha servido para algo. O sea, realmente para qué sirve este tipo de programas o este tipo de debate es para que los que están allí sean capaces de robarle votos a los que están a un lado y a otro, y para pescar en esa que dicen tan amplia bolsa de indecisos. Bolsa de indecisos, efectivamente. Que yo creo que no son tan indecisos. Lo que sí son fluctuantes, que no es lo mismo. Son gente que una vez votan unas cosas y otras votan otras. Claro, te dirá uno, bueno, pues eso es la indecisión, no lo tiene claro. Pero no es exactamente eso. Entonces, al final decía eso. ¿Se ha conseguido eso? Yo creo que no. Yo creo que no. Ahí ha habido dos clarísimos que han ido exclusivamente a lo suyo y que les ha ido muy bien, que es Pablo Iglesias y Abascal, que han ido a pescar directamente y a afianzar el voto que tenga, sea el que sea. Y después han estado otro bloque, creo yo, que es el que forma del bipartidismo más claro, Pablo Casado por el Partido Popular, y el que entró como presidente pero salió como sparring y se comportó como un sparring de cuarta, que fue el señor Sánchez, que estuvo flojo, dubitativo, leyendo permanentemente, no es capaz de mirar a la cámara, de mirar a los ojos a la gente, de contestarle, de cuando estás en un debate y te muestras esa seguridad, tú le estás mirando a la gente, no puedes estar permanentemente mirando para abajo, ¿no? Y más allá de eso, decía que bueno, y dijeron algo así verdaderamente interesante, y dice, sí, hombre, joder, dijo que ha sentado como una pata en el culo a los socialistas, además, es decir, que Nadia Calvino, oiga, pues usted no siquiera, o sea, que no ha habido todavía elecciones, y ya usted esté nombrando por adelantado a quien va a ser su vicepresidenta económica, como si además hubiera nombrado, pues no sé, a una Nobel de Economía, ¿no? Es decir, un señor que ha estado presumiendo de lo que ha estado haciendo, que yo no sé cómo a Pablo Casado se le escapó vivo decirle, oiga, lo que usted está haciendo o no, es gracias a los presupuestos todavía de Mariano Rajoy. Lo dijo para una ocasión. Sí. Bueno, no sé. Sí, El otro día salió un portavoz socialista presumiendo que durante el tiempo que ha estado Pedro Sánchez había hecho mucho más por el AVE, había invertido mucho más por el AVE que en toda la época de Mariano Rajoy. Es decirle, pero vamos a ver, merluzo, si se está haciendo con el presupuesto del propio Mariano Rajoy. Por lo tanto, y después un cuarto, que fue el representante de Ciudadanos, que yo creo que el hombre ya haga lo que haga, o sea, ha sacado todos los recursos, solo le faltaba hacer allí, no sé, algún ejercicio de... Sí, sacó el peñasco, sacó un perro, le faltó sacar los bolos esos que hacen así, para hacer eso de fuego, ¿no? Una cosa... Porque yo creo que ya entra en una dinámica que yo lo entiendo, de intentar en el último suspiro hacer ese como el graciosillo que ve que no está viendo gracia y ya hace el payaso, ¿no? No tanto, no quiero decir que haya hecho el payaso porque no es la... Pero de estar, yo creo que ya haga lo que haga, el hombre ya se ve que no llega. Y así ha estado. Entonces, al final, creo que no ha servido para repescar, o sea, para que nadie movilice o cambie el sentido de su voto, ni creo que eso haya nadie aclarado, oye, que la otra vez voté al PP, ahora no sé si voy a votar, a quién voy a votar, porque creo que eso no ha sido, ¿no? Quedan todavía 4 días, donde yo creo que sí se va a definir, y como decía un experto en Michavila, el problema en España, y por eso es tan difícil el determinar con anterioridad qué se va a hacer, ¿no? Cuando tenemos encuestas, es que hay un grupo de gente que lo decide el domingo cuando se levanta. O sea, ese domingo se levanta y dice, voy a votar a fulano, y coge la papeleta y lo vota. Otros ni siquiera van a votar. O sea, es decir, que entra dentro de ese grupo de gente de la abstención. Entonces, por esto, yo creo que al final esto no ha servido realmente para lo que tenía que servir, ¿no? Y bueno, y ahí queda la cosa. A ver, Roma. Bueno, ¿En tu opinión? Mi opinión es que el debate fue un debate muy simple, muy aburrido incluso, y que yo me parece que hubo 2 personas, efectivamente, como se ha dicho aquí, que salieron reforzadas en el sentido de que expresaron perfectamente lo que querían, que era Abascal. Abascal se manifestó con absoluta claridad y rotundidad y con firmeza en sus propias convicciones, sin ir más,
y Iglesias, que pretendió poner de manifiesto que si no había habido gobierno anterior, no había sido por él, sino había sido por el presidente en funciones, ¿eh? Y ahora mismo estaba diciendo que estaba ahí otra vez, ¿no?, para hacerlo. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, yo vi un claro perdedor, pero clarísimo perdedor, que fue el presidente. El presidente fue un clarísimo perdedor, estuvo todo el tiempo a la defensiva, no contestó a nada de lo que se le dijo, a nada. Él iba a soltar lo que tenía que soltar, le preguntaban y él salía con otras cosas. Además, había que ver también un poco, fijarse en lo que suele decirse el lenguaje corporal. El lenguaje corporal se le veía tenso, incómodo, es decir, se fue un claro perdedor, y que además se las está jugando, porque evidentemente parece ser que los resultados del día 10 no van a aclarar la situación en ningún momento. Vamos a quedar casi en la misma situación que estamos ahora mismo. Y lógicamente, convocar unas elecciones, tú en el poder, convocar unas elecciones para perderlas, o por lo menos para no mejorar lo que tienes, es una clara derrota, ¿eh? Y el bloqueo va a persistir. El bloqueo va a persistir porque allí nadie aclaró si iban a pactar o no iban a pactar, excepto Iglesias, que decía que estaba allí para que se pactara, evidentemente. Espérate, sí, a lo que voy. Y entonces, excepto Pablo Casado, que claramente dijo: mira, yo no quiero ocultar nada, se voy a decir, Sánchez, yo no voy a pactar con usted. Pero hay que fijarse en una cosa, se lo repitió 2 veces: yo no voy a pactar con usted. Ya. Y una cosa es no pactar con usted y otra cosa es no pactar con PSOE, que eso es un matiz importante que hay que tenerlo en cuenta, que será difícil que se pueda dar, porque yo creo que eso es lo que venía a decirme usted. Si en su lugar está otra persona del PSOE, yo podré pactar, con usted no. Usted no, pues además se lo dijo claramente, y además es que es lógico, es que el presidente todo lo que quería era que alguien se abstuviese, que alguien le votase y que le dejase gobernar. Pero usted, ¿gobernar a cambio de qué? Usted quiere tener las manos libres porque sí, sin que ofrezca nada a cambio. ¿Qué ofrece usted? Eso es imposible, Y como lo dijo usted, es que usted es el paradigma del no. Es que usted, resulta que dimitió de su escaño por no tenerse que abstener, para seguir mantenido en el no. Y ahora quiere usted que los demás digan sí o se abstengan para que hace que usted lo que le dé la gana sin ofrecer absolutamente nada a cambio. Eso me parece a mí que es una situación importante para que el bloqueo, veremos a ver si no se mantiene. Venga, en un minuto sobre el contenido. Sí, respecto de los ganadores o perdedores, es verdad que si tú consultas quién ganó el debate, depende de la orientación política, claro, del medio que mida y así. Pero no obstante, hay, como diríamos, un resumen general, y es el posible triunfo de Iglesias y Abascal, por un lado, y luego Casado, Sánchez y Rivera. De cualquier manera, el perdedor absoluto ha sido Rivera, por la puesta en escena, por todo lo demás. En cuanto al contenido, bueno, verás que también lo de resolver el tema... Sin embargo, hay que decirlo, porque creo que no, la verdad hay que decirlo, yo creo que fue Rivera el que más propuestas hizo. Sí, señor. Inteligente y en condiciones, pero, ¿sabe? Lo estropeó todo, primeramente por su posición, porque el mismo Sánchez le dijo en un momento determinado: no sé si de aquí a que terminemos usted habrá cambiado de opinión. Claro, lo que se le acusa en general es que ha sido una veleta política de que cada día opinamos una cosa, lo mismo hoy que la contraria. Entonces realmente eso le ha perdido. Pero el contenido era previsible, es decir, yo que si nos preguntan qué va a decir este, qué va a decir otro, en general acertamos bastante en cada uno. ¿Pero qué ocurre con haber resuelto el tema? Pues el problema está en los 2 bloques. Los 2 bloques se trasvasan los datos, pero si sumas, claro, viene a ser lo mismo. Es decir, si votas menos a Podemos es porque votas más a PSOE, si votas menos a PSOE es porque votas más a Podemos. Y ahora el tercero en discordia, pero vamos, va a ser testimonial porque le auguran 3-4 diputados en el mejor de los casos, que son votos también de la izquierda. Por consiguiente, lo que hacen es, y en la derecha, esa de indefinición, pues no se da. Está muy claro aquellas personas que votaron a Ciudadanos y que esta vez no lo van a hacer. Y esa gente lo va a hacer votando a PP. De ahí su subida hasta aproximadamente el centenar de votos. Y claro, el voto de Vox es un voto pues que se ha aumentado considerablemente por su posición drástica con el desenterramiento o la exhumación de Franco, y luego pues es que es el voto que quiere oír todos aquellos que hablan de la derechita cobarde, es decir, el voto de la extrema derecha. Pero ese voto de extrema derecha, si le votas a Vox,
se lo quita a PP. Con lo cual, Pero volvemos a fíjate sumar una cosa. y estamos en las mismas. Estamos en 156, 154, Pero es uno u apasionante. otro, pero no pasa Fernando, de ahí. es apasionante, porque estamos hablando de tan solo unos meses de un partido como Ciudadanos que estaba hablándole de tú a tú al Partido Popular y que se erigía como el portavoz de la oposición. el portavoz de la oposición y la luz de Occidente a, no te voy a decir desaparecer, pero a llevarse un varapalo tremendo en 6 meses. Y otra cosa, la subida de Vox, si os dais cuenta, no es por un traspaso, al revés, no solo porque no suma de Vox, de Ciudadanos y PP, porque los dos han subido. Es que hay gente, incluso de Podemos, o sea, es decir, de Podemos, no, perdón, que votó a Podemos, que en 6 meses cambia radicalmente el voto y vota a Vox. Sí, claro Sí, que, sí, vamos, sí se o sea, está es contemplando evidente. O sea, no, pero tú... Además, vamos a ver, por eso porque los números lo dicen. Claro, es muy difícil si tú lo decías. Si tú coges los porcentajes y normalmente, o sea, tú dices, bueno, pues todo lo que ha perdido Ciudadanos se va naturalmente a PP, normalmente a PP. Pero cuando sube tanto voz, ¿de dónde salen todos esos votos? Si es que si le quitas más, es imposible, pero no dan. Y en el otro lado igual. Es que Vox está chupando, si me permitís la expresión, o tomando o pescando de bolsa de todo el eso. El espectro político. Totalmente. Porque hay cosas que dice que También, calan. también hay un tema importante, Miguel, y es que para estas elecciones va a haber una menor participación. Sí. Entonces, Vox tiene un voto muy fiel. Vox tiene un voto muy Sí, fiel. sí, también. Y con mantenerse prácticamente subiría en el número de Pero yo creo que de incluso en escaños. el número de votos Sí, pero es también que sube. los especialistas Sí, sí, de lo hacen demoscopia dicen precisamente que por eso es imprescindible casi más o menos determinar con cierta seguridad el número de escaños que va a sacar cada uno, porque aquí el triunfo va a consistir, va a venir precisamente de los restos, por la ley de Ohm de los restos. ¿Quién se lleva los restos? Ahí es donde va a estar La madre del cordero. La madre del cordero. Entonces eso es importante. En unos casos De todas el formas- PP y otros el PSOE. De todas formas, yo ya lo dije aquí el otro día y lo vuelvo a repetir ahora mismo, que yo la situación la veo, le veo nada más que una salida. Una salida para que no haya otras cuartas elecciones. A ver, porque hasta ahora has acertado, cuéntanos. Yo nada más que le veo una salida y es, quieran o no quieran, la gran coalición. O sea, la coalición PSOE-PP, no hay otra. Ahí, como no sea con eso, no hay otra. Lo único que ocurre es que eso es difícil por los actores. Y yo digo que eso será posible, pero hay que cambiar los actores. Si no, va a ser imposible también. Se ha dicho y se oye y se, bueno, pues no sé si en esos sitios de por ahí que se llegue a un acuerdo, pero que no puede ser Pedro Sánchez. Claro, yo me imagino que Pedro Sánchez, que es el que ha estado dando la cara, que es el que ha estado liderando el partido, que el pobre, digo del pobre, dentro de la... Joder, pues le ha costado, ¿no? Porque todo lo que le ha sucedido dirá que no, evidentemente, digo, porque cambien al otro, ¿no? Esa va a ser la única posibilidad. Va que a ser podrá- difícil. Va a ser muy Sí, Va a difícil. ser muy Aún difícil, así, porque lo mismo ocurrió yo- con Rajoy cuando la moción de censura. Aún así, yo mantengo la esperanza, que el bloque de centro-derecha o liberal-conservador saque más votos que el bloque de izquierda y comunista. Pero cuando digo más votos, no digo solo en número de votos, sino incluso en escaños, y que al final, eso mismo que dijo ayer Pedro Sánchez, de que vote la lista más votada, pueda ser que confluya en el Partido Popular. O sea, porque no hay que descartar esa posibilidad. Cuidado, igual es una barbaridad lo que estoy diciendo, pero no hay que descartar esa posibilidad, que hay mucha gente que no sabe lo que va a hacer hasta el último momento. Y fíjate, yo hasta en eso soy optimista, ¿no? Y puede que haya un vuelco. Hombre, mira, hay que reconocer una cosa, Miguel, y eso lo sabes tú de sobra. Cuando el PSOE pone en marcha su maquinaria, Sí. es una maquinaria potentísima, potentísima. Y yo calculo, o creo, que el PSOE, en las próximas elecciones, tal como están manteniendo las cosas, creo que aumentar no va a aumentar, se va a quedar más o menos como está. 2 abajo, 2 arriba, ya está. De todas formas, digo lo que dije antes, que eso para quien convoca las elecciones pensando en que va a sacar 150 y que va a ser jauja para caer el gobierno, es una derrota en todas las líneas de flotación. Claro, claro, es que las expectativas es que eran las que eran. Ya, Nos vamos. es que sobre el papel, repetir las elecciones era muy bien, porque el tiempo era de bonanza. Lo que pasa es que ha sucedido una serie de cosas. En cuestión de cuánto tiempo, es que es increíble. Que cómo se va a determinar, si es que en una semana cambia todo, en 2 semanas.
es apasionante. Y en días, ¿no? Bueno, nos vamos, señores, no hay tiempo para más, veremos en qué queda todo esto. El martes tendremos la oportunidad de analizarlo en profundidad, todos los resultados electorales. Por cierto, hoy no ha estado con nosotros Nino González porque ha estado en el mitin que Pedro Sánchez ha realizado en Badajoz. Vaya por Dios. Y no ha podido estar con nosotros. Vamos, no ha podido discutir con él. No, lo siento profundamente por él. Tragarse un mitin de Pedro Sánchez en Badajoz tiene que ser peor que el que se tragó la Estrévede. Bueno, con gusto no pica. Nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Agradecer a Miguel Valdés. Muchas gracias. Gracias, hasta la próxima semana. Gracias a Fernando Valenzuela y gracias a Ruma Casillas. Gracias. Y a ustedes también agradecerles, como siempre, su atención, instándoles a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Y como siempre, emplazándoles a que nos vean en una nueva edición de Vericotas en la mañana miércoles en torno a las 10 menos cuarto de la noche. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.